En nuestro habitual espacio de economía nos acompaña Liliana Dillon, que es decana y docente de la Facultad de Ciencias Económicas. Gracias por acompañarnos, porque conforme nos acercamos a las elecciones, cada vez más vamos escuchando esto de que la economía no afecte a la política o que la política no afecte a la economía. La economía son números, la política es política. ¿Tienen relación? Y si es así, ¿por qué? Bueno, buenos días y gracias por la invitación. En verdad, la economía no son números, es una ciencia social, ¿no? Entonces, tanto la economía como la política, las dos, ponen al hombre como centro de su estudio, de su objeto. Y en realidad, para cosas bastante parecidas, ¿no? En la economía son las decisiones que se toman para organizar y para gobernar, tratando del bienestar general. En la economía también son decisiones, ¿no? Del hombre y su entorno en el que interactúa permanentemente para tratar de satisfacer la mayor cantidad de necesidades posibles. O sea que hay un vínculo ahí. Y es inexorable, es decir, es imposible que no se toquen, porque forman parte de lo mismo también. Es como pensar que cualquier decisión que se tome en materia política va a tener fuertes repercusiones en la economía real que llamamos nosotros, que es la economía de todos los días. Es la economía que vemos cuando vamos al súper, cuando queremos viajar, cambiar el auto, invertir nuestros ahorros. Bueno, pero ahí tengo que ir a la segunda pregunta. O sea, ¿la economía influye en la política o la política influye en la economía? Las dos cosas. Vos pensás que las decisiones en política que influyen en la economía, ¿en qué sentido? En política fiscal, en política monetaria, en política de comercio exterior. En política fiscal, que tiene que ver con el presupuesto y con los recursos del sector público. Cualquier decisión que se tome en esa materia va a afectar a cuáles son los recursos que tiene el sector público y cuáles son los destinos que le va a dar esos recursos. Cómo va a invertir en infraestructura, cómo va a invertir en educación, cómo va a invertir en gasto social. En política monetaria, la tasa de interés, la inflación, la cantidad de dinero, eso afecta a la competitividad, el empleo, la distribución de clases sociales. En política internacional, el tipo de cambio, los flujos de exportación y de importación del que estamos tan pendientes. Pero por otro lado también es al revés, ¿no? Muchas veces la economía obliga al gobierno y a la oposición a poner sobre la mesa, a poner en debate, en eje, la solución de cuestiones que nos preocupan a todos: la precariedad, la pobreza, la indigencia, la falta de desarrollo en términos económicos y sostenibles. O sea que es un ida y vuelta, eso es lo lindo, en verdad. Bueno, lindo entre comillas, solamente a los economistas les gustan todos estos temas que son por ahí. Ahora, otra frase que escuchamos mucho, sobre todo en esta época, es: la gente vota con el bolsillo. ¿Vos creés que es así? Yo creo que la economía nos atraviesa mucho, porque tiene mucho que ver con qué queremos nosotros de nuestra vida y cuáles son nuestros planes, ¿no? Al momento de poner el voto, ¿pensás que la gente piensa en el bolsillo? La gente vota con el bolsillo, es la frase. Creo que hay un mix. Digamos, hay quienes pueden apostar un poco más al proyecto, que va más allá del bolsillo coyuntural, o hay otros que sí. En verdad es más de sociólogo tratar de ver cuál es la razón que nos lleva a votar para cuál o tal candidato, a tal o cual partido. Me parece lo importante es ver que en realidad es imposible tomar una decisión si no pensamos desde la economía, que no necesariamente es el bolsillo, porque pensar en economía, lo deseable sería que sea pensar en un mediano y largo plazo. ¿Dónde queremos ir? ¿Cuál es el norte que nos queremos trazar? Y que a partir de ahí, independientemente de los mandatos, hagamos desaparecer ese zigzagueo constante que hemos tenido en la Argentina en ya muchas décadas, ¿no? Es que estamos en Argentina. Pensar a mediano y largo plazo en términos económicos no es fácil en este país. Pero tenemos que tomarnos el desafío de ponernos a pensar dónde queremos estar, dónde queremos apuntar todos los recursos, los humanos, los de capital, los naturales, porque de eso se trata, el desafío en verdad de construir un país mejor, con desarrollo, con equidad en la distribución, con generación de empleo, con cultura del trabajo, con una estabilidad en las variables macroeconómicas que son las que permitan también una estabilidad en nuestra realidad cotidiana. A horas prácticamente de que se cierren las listas a nivel nacional, ¿qué significa cuando dicen por ahí este candidato seduce a los mercados o les cae bien a los mercados o no les cae bien a los mercados? ¿Qué significa? Bueno, hay mucho detrás de la palabra mercado, mucho de lo que hay y mucho de los que nos quieren hacer creer que hay. No siempre atrás de los mercados están las corporaciones, los grandes grupos empresarios, los grandes capitales. Muchas veces también somos nosotros los que con algunas medidas especulativas, razonables o no, afectamos a la decisión de esos mercados. Pero en general se dice, es aceptado que un candidato o un partido cae bien en los mercados
cuando propone cuestiones vinculadas a esto que decíamos recién, ¿no? La estabilidad, algo que no genere demasiados cimbronazos, algo que nos permita proyectar a futuro. Muchas veces esa estabilidad tiene que ver con cuestiones de la economía, estas variables que yo mencionaba recién, el empleo, la producción, la inversión, el ahorro, la competitividad con el tipo de cambio tan importante. Y a veces tiene que ver con otras cuestiones, con cuestiones más sociales, con cuestiones más de pacificación. Muchas veces, digamos, partidos o políticos que, digamos, hablen de diálogo y de fortalecer la democracia y los espacios de construcción de acuerdos son mejores vistos, ¿no?, por ese mercado, entre comillas, que aquellos que optan por otra vía. Entonces, es difícil también, porque no hay una sola variable que afecta a los mercados, pero en verdad estaríamos diciendo eso, que todo aquello que tienda a un corto plazo, que se pueda resultar más previsible, es bien visto por los mercados, en el que nosotros también formamos parte. Los mercados no es un externo, no es un tercero, nosotros también formamos parte de eso. ¿Qué dice la historia argentina respecto de esta relación política-economía? O dicho de otra manera, los candidatos tienen que cuidarse mucho de lo que proponen en materia económica, porque hay mucha relación, según lo que vos nos decís, hay mucha relación del votante, más que por los principios del partido, por los ideales del partido, por lo que propongan en materia económica. ¿Esto es determinante? Sí, porque nos afecta mucho. Nos afecta a nuestra calidad de vida, a lo que nos queremos proyectar como personas, como familias y como sociedad también. ¿Qué dice la historia? Que la relación, que siempre han ido de la mano, que siempre en los momentos eleccionarios, siempre en el previo, hay ajustes o propuestas de planes económicos nuevos, y siempre en el post, el gobierno que asuma o la continuidad del gobierno también plantea eso. ¿Sabés por qué lo pregunto? Porque, a ver, sin ponerle nombre y apellido, pero hay que decirlo. Es decir, muchos sostienen de que Milei ha perdido mucha fuerza, o muchos votantes, quién sabe, por esto de dolarizar la economía, de algo tan radical como dolarizar la economía, que no es tan así, pero la gente lo entiende así. O sea, algo tan tajante como dolarizar la economía tal vez le hizo perder fuerza. ¿Vos cómo lo ves? Que todavía falta mucho en discusiones, en armados y demás, y también falta mucho de analizar las variables, porque se mueven todo el tiempo, por eso son variables. Cuando hablamos de consumo, de empleo, de inversión, de producción, de expectativas, hay un día a día. Eso sí es muy característico de Argentina. Estamos todo el tiempo viendo esas variables, y en realidad sería ideal que abandonáramos esa mirada cortoplacista para centrarnos más en los desafíos que hoy el mundo nos plantea. O sea, pensemos que una buena propuesta económica no solamente tiene que tratar de resolver los conflictos que hoy nos aquejan, que tienen que ver con esas variables que yo mencionaba recién, sino también estar alertas para la globalización y aquellos fenómenos que puedan aparecer a partir de esa globalización. Lo que pasa, Liliana, que es muy difícil pensar a largo plazo cuando los empleados públicos, por ejemplo, están pensando qué hacer con el aguinaldo que comienzan a cobrar hoy, qué hacer para que no pierda valor adquisitivo. Entonces, es complicado. Y ya que tenemos, te preguntamos, ¿cómo hacemos para qué hacen los empleados públicos, los agentes estatales, para que ese aguinaldo no pierda tanto poder adquisitivo? Bueno, para lo primero es difícil, pero no es imposible. Son dos cosas que parecen distintas, pero se asocian. En verdad, yo puedo proyectar la mirada a largo plazo, pero también tomar decisiones a corto plazo que sean inteligentes. No tenemos que perder la mirada en el largo plazo para no equivocarnos en el paso a paso que damos inexorablemente todos los días. Respecto del aguinaldo, lo primero que siempre recomendamos es ser ordenado, ¿no? Esto que a veces nos cuesta, bueno, ser ordenados en cuáles son los gastos, cuál es mi capacidad de ahorro, cuáles son las obligaciones que ya tengo contraídas. Muchas veces la tarjeta, cuando es de crédito, nos ata y nos compromete a futuro, y cuando llegan los primeros días del mes no nos acordamos cuáles fueron los compromisos que contrajimos en los últimos meses. Entonces es importante ser ordenado, es importante anotar de alguna forma, tener registro de aquello que gasté, de lo que voy a ingresar. Y saber qué quiero hacer con el aguinaldo, ¿no? Tener claro qué quiero hacer, claro. Si quiero tener un proyecto de ahorro de bien durable, como puede llegar a ser cambiar el auto o hacer algún arreglo, entonces es una la elección. Si quiero ahorrar simplemente para irme de vacaciones en enero o cuando sea, es otra la elección. Es un tema muy amplio, y disculpas por haberte metido en eso, pero te lo tenía que preguntar, pero es muy amplio. Muy bien. Liliana Dillon, muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por el espacio. Gracias. Seguimos.